Hola chicos, ¿cómo están? La clase pasada no pude acompañarlos porque me encontraba indispuesta, pero les grabé la clase de ese día con la mayoría de cursos que damos en lo de la arriería. Y recuerden que estábamos hablando de cómo era el sistema económico o cómo eran los intereses económicos que habían durante la colonia aquí en Colombia, pues en su época Nueva Granada, ¿cierto? Entonces estábamos hablando de la arriería, que la arriería se desarrolló principalmente en Antioquia. Recordemos que había mucha producción minera en Antioquia y también contribuyó en toda la zona del eje cafetero la cuestión del transporte del café. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consistía la arriería? En el transporte del lomo de mula, el cual también contribuyó al desarrollo de las vías y el comercio. Recordemos que antes no se podía transportar las cosas de la misma forma como la podemos transportar hoy, debido a que no existían los mismos mecanismos de transporte ni las carreteras. Entonces se formaban pequeñas cuadrillas, un grupo de personas, los cuales, digamos, transportaban los elementos de un lado a otro, ¿cierto? Generalmente las mulas eran arrendadas y tenían, digamos, los que practicaban el oficio experiencia al manejo de las mulas y frente a los caminos. También era una actividad que se transmitía de generación en generación. Bien, ahora vamos a hablar de los jesuitas. Los jesuitas fueron muy importantes durante la colonia y no solamente acá en Colombia, sino en muchas partes, debido a que ellos representan toda la educación frente en el proceso de colonia y emancipación. Los jesuitas es una orden católica que se encargan de específicamente de la enseñanza, ¿sí? Habían también sacerdotes, pero también habían novicios y estudiantes. Eran grandes poseedores de tierras donde establecían sus haciendas y sus colegios, ¿sí? Acá en Colombia tenemos las Javerianas de Jesuitas, la Rosario, fueron fundados por ellos, ¿cierto? Precisamente donde empiezan a surgir una creciente actividad económica, esto eh, debido a que, digamos, a ellos se les da mucha tierra, ellos empiezan a cultivar, su centro económico no va a ser la educación, sino va a ser, digamos, la agricultura como tal, ¿sí? Ellos no podían retribuirse de alguna forma por sus servicios espirituales, pero sí lo hacían mediante la agricultura y como hablábamos, ellos tenían muchas tierras a su disposición. Eran muy intelectuales, metódicos, por ello su alta éxito en la historia, digamos, ellos eran muy rigurosos y eran muy juiciosos con sus finanzas. En cada casa jesuita era económicamente independiente, es decir, cada una subsistía de sus ganancias, no dependía de la iglesia, no dependía de otro. Entonces, el que tenía las haciendas, recordemos que la colonia era netamente agrícola, pues permitió a los jesuitas poder crecer económicamente. Bueno, el transporte durante la colonia, ya hablamos, lo más utilizado eran caballos, mulas, asnos, bueyes, balsas y champanes, que en el indio es un carguero. Los caminos de esta época eran muy difíciles, como les estaba diciendo, pues no existían carreteras como tal. A veces era necesario llevar doble mulas para poder cargar, porque supuesto los caminos se perdían las mulas, estropeando las cosas. También era muy peligrosa la cuestión del transporte debido a ciertos, digamos, resistencia por los indígenas, ya que estos también los ríos eran muy peligrosos. Otro problema era el que el transporte se duraba muchísimos y los productos se podían dañar. Obviamente también había contrabando. Todos los productos tenían un impuesto que sostenía la corona y pues toda la administración durante la colonia.
Bueno, sobre las empresas y los empresarios ya habíamos tocado esto y era que había una cuestión de que una empresa era el que iba a conquistar, ¿cierto? En América que era otorgado por los reyes y que digamos, ellos se encargaban de ir a conquistar las tierras y de gobernarlas por parte del rey. Aquí tenemos también una estratificación de la colonia. Recordemos que en esta época era visto bien el color de su piel. Entonces, entre más blanca era su piel, era mejor, ¿cierto? Y digamos, su nacimiento era equivalente a unos derechos. Entonces arriba de la pirámide teníamos a los españoles, que eran los conquistadores. Después teníamos los criollos. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América o de europeos nacidos en América. Los mestizos son aquellos que indígenas que se mezclaron con los españoles y eran los que se encargaban de los artesanos, los granjeros y pequeños comerciantes. Estaban los indígenas y por último los esclavos de África. Más adelante vamos a ver que como esto constituyó una de las causas de la independencia y de la emancipación en Colombia. Bueno, esto ya hemos hablado de las empresas y los empresarios durante la conquista. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las conclusiones. Entonces, primero que tenemos que la colonia es el asentamiento de la cultura española en América. Se comenzó con la culturización y la posterior posesión de tierras americanas. Recordemos que la clase pasada hablábamos que no era solamente un fin económico de conseguir oro, sino también la cuestión de religión. Fue un periodo de innumerables cambios, tanto de población americana como indígenas. Recordemos que había una mezcla de culturas entre sí. La agricultura y la minería, en algunos casos la producción artesanal, representaron los pilares de la economía colonial. La minería y la agricultura también fueron los recursos más explotados y la cual requirió más mano de obra. Ya habíamos hablado porque llevamos a la necesidad de que llegaran los esclavos negros, que los españoles lo vieron como una necesidad debido a que la población indígena se estaba acabando y no tenían la misma resistencia que los africanos. Ya hablamos, bueno, que se trajeron. Algo muy importante es la expedición botánica, ya la vamos a hablar en el próximo video. Bueno, entonces con este video ustedes van a terminar de hacer la sesión que queda pendiente y para que lo envíen hoy junto a la sesión que deben hacer el día de hoy. Que estén bien.